Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco a la Academia Mexicana de Medicina, así como también a la Federación Mexicana de Anestesiólogos, a su vez también al Consejo Mexicano de Anestesiología y por supuesto al Colegio Mexicano de Anestesiología por la atenta invitación. Hablaremos un poco de la anestesia pediátrica y su proyección hacia el futuro. Pensando en ello, en la anestesia pediátrica y esta proyección, solo tendremos que recordar que a nuestros niños tenemos que cuidarlos y los tenemos que cuidar bien. Creo que hasta el momento hay algunos puntos que no hemos tocado y que debemos avanzar en ello. Están ahí, están estáticos, los tenemos que echar a andar. Es por ello lo interesante de esta plática, desde el aporte básico de la anestesia pediátrica hasta el aporte futurista de la misma. Si bien es cierto, ha habido no tantos estudios con respecto a los avances en la anestesiología pediátrica y con ello me enfoco un poco más al dolor pediátrico. Los avances tecnológicos en la anestesiología han sido muchos, a pasos agigantados. Quizá nos es difícil alcanzarlos, lo podemos hacer, pero todo ello y todos los estudios están enfocados a los pacientes adultos. Nuestros niños están descubiertos. Un punto importante y que reflexionaba hace un momento es con esta situación de las fenilpiperidinas, que desafortunadamente crea un impacto importante en la anestesiología mexicana y del mundo, pero más en la mexicana. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en la República Mexicana es donde más ministramos fármacos como es el fentanilo. Y bueno, enfocándome al proceso de tratamiento anestesiológico de nuestros pacientes pediátricos, pues bien sabemos que para quitar el dolor también utilizamos opioides. Y uno de los opioides más utilizados en los pacientes es precisamente el citrato de fentanilo. Luego entonces estamos descubriendo una parte importante en nuestra población. Y si queremos ver hacia el futuro es una parte importante porque es la parte que nos va a representar dentro de poco tiempo. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantar la voz al respecto. Dentro del campo de la medicina, desafortunadamente, no nos detenemos a pensar que los niños ahora van a ser el futuro de nuestro país y no lo estamos haciendo bien. Bien, sabemos que nuestros niños desafortunadamente están envueltos ahora en unas patologías tan complejas, algunos no tanto, que necesitamos esas técnicas tecnológicas avanzadas en algunos procedimientos anestésicos. Es imperativo decirles que no he visto hasta ahora, afortunadamente, que un niño se someta a un proceso anestésico sin que lo necesite. Esto es muy importante porque estamos hablando de un organismo que está en crecimiento y desarrollo. Bien, si nosotros tenemos la necesidad de manejar a un paciente quirúrgico, pediátrico, debemos de tener todos los aditamentos que necesite nuestro paciente. Y es para allá donde va mi plática. Es para aquello que le tenemos que proporcionar a nuestros niños. Y entonces tenemos, primero, esta necesidad de pensar en que podemos hacer un daño a un niño. Sabemos perfecto que son los niños muy lábiles, que los niños tienen hipotermia, que los niños pueden presentar un proceso de hipoxia o de saturación, sin aún haber estado sometido a un proceso o a una técnica anestésica. Entonces, nosotros debemos pararnos y pensar qué es lo que vamos a proporcionar a ese niño, qué es lo que tenemos que hacer. Bien, comprender también
cuál es la causa y por qué el pacientito está ahí, cuáles son sus consideraciones. Y dependiendo de ello, bueno, abarcarlo y tratarlo. Entonces, vamos a dar e identificar esas causas que nosotros tenemos que tratar. Desde un niño que está hipotérmico, hipoglicémico, hiponatrémico, con dolor, con ansiedad, que es muy importante, no tratamos la ansiedad, y es ahí donde nosotros vamos a actuar, a evaluar cuál es el impacto que va a tener nuestro proceso anestésico a nuestro niño y, bueno, trasladar esto a una práctica conjunta para una mejor calidad de atención a nuestro paciente. Bien, eso es algo muy importante porque pues antes no sabíamos al respecto mucho. Se empezó hace como unos 15 años a hablar al respecto. Sabemos que existe y podemos ya hacer medición en modelos animales en las implicaciones que tienen los fármacos que nosotros utilizamos en nuestros pacientes pediátricos. Y bueno, esto es importantemente la apoptosis neuronal. Un caso sonado y leído y transmitido es justamente la ketamina que nos aporta tantos beneficios como antiinflamatorio, como estabilizador de membrana. Resulta que a grandes dosis, y hace muchos años utilizábamos ketamina mucho en niños, justo ocasiona apoptosis neuronal, y esto es por la dosis que nosotros ministramos a nuestros pacientes. Bueno, hablando de ello, nosotros primero tendríamos que pensar que si existe este riesgo de exposición a anestésicos, ¿en qué edad lo vamos a exponer? Saber si tenemos evidencia clínica de los fármacos que vamos a utilizar. Es obvio que no todos los fármacos ocasionan apoptosis, entonces tendríamos que involucrarnos en el conocimiento de todos nuestros fármacos para tratar a un paciente pediátrico. Bien. Tenemos la evidencia clínica de un pico de sinaptogénesis en donde existe un crecimiento neuronal rápido hasta los 7 años. Debemos, y es nuestra oportunidad de tratar de proteger a esa población etaria, a esa población que desafortunadamente tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Y vamos a empezar por un punto importante que ya todos conocemos, todos ministramos fármacos, todos sabemos ministrar fármacos en bolo, todos sabemos farmacología, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada fármaco que estamos ministrando a nuestros pacientes, pero tenemos otra opción, la opción de manejar a nuestros pacientes con perfusiones intravenosas. Conclusión, perfusiones intravenosas son buenas para disminución de costos, para tener estabilizado un paciente, para tener una concentración plasmática en estado estable de nuestro paciente adecuada, dependiendo de los requerimientos que este paciente necesite. Y también debemos recordar que justo en nuestros pacientitos pediátricos tenemos diferentes modelos farmacocinéticos. Y esto nos complica un poquito más la atención a ellos. Y bueno, aquí les menciono 3 de ellos. El modelo iLevel, que es para niños, adultos y obesos. Él comparte su aplicación para edad, peso, altura, género. Puede calcularse el QO, la vida media QO, 0, y el opioide que se vaya a utilizar. El pitfusor, que es validado para niños de 1 a 15 años, con un peso mínimo de 5 años y un máximo de 61 kilos. Y los parámetros son edad, peso, el QO, CELO, y el modelo Cataria. Este es
El cálculo para niños de 3 a 16 años con un mínimo de peso de 15 kilos y un máximo de 61. Los parámetros son edad y peso. Eso nos complica un poco más la situación. No para todos los niños es el mismo modelo y mucho depende de qué tipo de manejo de perfusión intravenosa se va a utilizar en él. Esto es un campo abierto, es un campo en el que se está avanzando en el tratamiento y manejo anestésico de nuestros pacientes pediátricos. Otro punto importante es el monitoreo. El avance tecnológico es impresionante, pero en muchas ocasiones nosotros en nuestros hospitales no teníamos el más mínimo monitoreo. Me estoy refiriendo al invasivo y al no invasivo. De hecho, en algunas ocasiones no tenemos baumanómetros para los diferentes grupos etarios. Recordar que la hemodinamia es limitada y la limita solamente nuestro conocimiento. Y ello implica que nosotros tendremos que ir a conocer cuáles son los métodos que mejor son para nuestro paciente. Y ello depende del tipo de manejo anestésico que usted quiera dar. A su vez, y es muy cierto, que en ocasiones no todo lo que se mide es importante, pero también es cierto que no todo lo importante se puede medir y lo sabemos perfectamente, incluso cuando nuestros pacientes salen a la sala de recuperación y no tenemos un oxímetro para poner a nuestro niño. Entonces, debemos considerar que si los avances en los pacientes adultos han sido y han crecido a pasos agigantados, de la mano tendría que ser también nuestros pacientes pediátricos. Solo por comentar, ustedes son expertos en ello, en el tipo de monitoreo estático, el dinámico, y bueno, ello implica que debemos tener cierto tipo de monitores que en algunos hospitales lo tienen y es súper padrísimo aprender de ellos y desafortunadamente no son accesibles aún en su gran mayoría para nuestros niños. Bien, tan solo esa es una lámina en donde se ha evaluado las referencias de la presión no invasiva. Y bueno, en este corte multicéntrico observacional retrospectivo tenemos bien visto que la PANI extrapolada a las percentilas específicas por edad nos dan una presión arterial media de 33 milímetros de mercurio al nacimiento versus 67 milímetros de mercurio a los 18 años. Es un amplio margen. Bueno, nosotros como médicos anestesiólogos tratantes de esa población debemos de tener conocimiento de ella, ya sea médicos especialistas en anestesia pediátrica y médicos especialistas anestesiólogos que tratan pacientes en el quirófano. Tenemos varios métodos de optimización y estabilización de un paciente. No es una charla para ahondar en ello, pero sí para tener conocimiento de las aplicaciones que podemos proporcionarles a nuestros niños. Esta aplicación ROSE, que es muy importante en la resucitación de corrección de choque. Recordar algo muy importante también, la transfusión en niños. No quise abordarla aquí, es un tema bastante amplio, interesante, polémico también y, bueno, enfocado también a este tipo de monitoreo invasivo. Y nos vamos con algo que a mí me apasiona, la anatomía y desarrollo de la nocicepción y vías del dolor. ¿Desde cuándo nuestros pacientes pueden tener percepción del dolor? Y aquí la lámina perfectamente nos dice que los receptores sensoriales cutáneos periféricos están en nuestro paciente, en las sensoriales peribucales, desde las 7.5 semanas de gestación. Importante. ¿Cuál es la aplicación de la anestesia en el futuro? La anestesia fetal, que actualmente ha estado creciendo mucho, ¿sí? Pero también nosotros debemos crecer en conocimiento al respecto.
Y bueno, la médula espinal, el arco reflejo ya se encuentra con una respuesta a las 8 semanas. Imagínense la función cortical, los potenciales evocados los podemos tener a partir de las 29 semanas. Esto es sumamente interesante, ha sido hasta hace poco muy poco estudiado. Recuerdo que hace muchos años me emocionaba saber que ya se tenían algún conocimiento de los neurotransmisores primarios, que ya se habían encontrado en ratas sustancia P, receptores Mu, receptores kappa. Y esto es a las 7 días de vida extrauterino o a las 14 vidas, dependiendo del tipo de receptor. Bien, y esto conllevaba también a esa situación y polémica de que si el paciente sentía dolor. Cuando nosotros ya sabemos algo al respecto de dolor en nuestro paciente, debemos considerar cuál es el tratamiento que va a recibir este. Pero también debemos de tener presente que no es una dosis por razón necesaria, no debe ser una dosis por razón necesaria, que va a depender de la edad del paciente, del tipo de dolor que nuestro paciente tiene. A veces recurrimos a que manejamos pacientes con dolor visceral y manejamos un analgésico de tipo opioide débil o un neuropático, lo manejamos a lo mejor con un relajante de víscera hueca, y entonces ahí tenemos problemas. O tenemos ese problema también de que ministramos 2 AINES al mismo tiempo y no nos acordamos que también estamos manejando concentraciones plasmáticas, séricas, unión a proteínas es importante, y ahí lo dice también. Las uniones a proteínas son importantes porque unimos 2 fármacos con uniones a proteínas después de 70 y 80%, y entonces esto es un caos, estamos manejando a un niño. Las consideraciones anatómicas también son importantes. En ocasiones manejamos un fármaco generalizado, pero no para el tipo de dolor que puede tener. Igual puede ser un dolor óseo y estamos manejando, no sé, un ketorolaco, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que hacer observación al respecto. Y bueno, muchos de nuestros pacientitos desafortunadamente tienen estos problemas de dolores crónicos que son tratados, que desafortunadamente se dejan de tratar en el perioperatorio. No debería ser, deberíamos hacer rotación de opioides también en niños. Y bien, si nosotros tenemos que nuestro paciente ya ha estado tratado con un analgésico previo, continuar con el mismo, saber cuál es y si no, dosificarlo, hacer rotación de opioides. Algunas características a veces que se nos olvidan que afectan el metabolismo de los analgésicos. Pues recordar que el nivel enzimático inmaduro, ¿verdad? La filtración glomerular, hay un gran aumento del porcentaje de agua corporal y efectivamente la concentración de albúmina y alfa-1 glicoproteína también se encuentra alterada. Algo de gran impacto y que todavía está en proceso. Veo que hay muchos cursos acerca del ultrasonido. Es muy importante proporcionarles esa práctica a nuestros pacientes. En muchos años hice la residencia de dolor y hacía nuestros bloqueos con referencias anatómicas, considerando también tratar ese dolor, esa percepción de dolor. Afortunadamente ahorita tenemos ultrasonidos de gran impacto tecnológico que se pueden utilizar y son fabulosos. Y podemos utilizarlos en esos bloqueos neuroaxiales centrales y periféricos y los niños se van espectaculares. Les recomiendo que traten de utilizar ultrasonido en estos grupos de nuestra población pediátrica y con ello disminuir importantemente la transmisión del dolor. Bien, sabemos perfecto que en la década de los 90, ¿verdad?
se hizo una serie de casos en pacientes geriátricos adultos con cirugías de colon y se les dio un tratamiento perioperatorio. La situación de importancia es que aquí se redujo en este grupo de pacientes importantemente la estancia hospitalaria a un porcentaje de 50%, importante para esta población geriátrica que también está olvidada, ¿verdad? Y aquí hago una historia al respecto de los antecedentes históricos del ERAS. Los objetivos del protocolo ERAS, bueno, principalmente para cirugía de mínima invasión, para prevenir complicaciones y esto comorbilidades o morbilidades y que nuestro paciente tenga una estancia hospitalaria corta y promover una recuperación rápida, que nuestros pacientes estén satisfechos con la atención y los familiares de nuestros pacientes, ya sean padres o tutores, también estén satisfechos y ello con un menor costo, una reducción importante del costo. Bien, ¿qué nos proporciona el protocolo ERAS? La adecuada analgesia, la podemos ir llevando según las características de nuestros pacientes, el tipo de cirugía realizada y el grupo al que pertenece en edad. Aquí es algo muy importante y la lámina lo comenta, preservar la función cognitiva. ¿Qué pasa? Es algo que nosotros debemos de proteger como anestesiólogos tratantes de este grupo. Desafortunadamente, nuestros niños llegan a un lugar de preanestesia ansiosos, con un dolor maltratado durante el transanestésico y con un dolor maltratado durante el posanestésico. Ya existen estudios al respecto en que existen alteraciones al respecto cognitivo y de lectura en este grupo de niños. Tenemos otros grupos también que han realizado protocolos. En anestesiología pediátrica es un protocolo para caderas, para niños hospitalizados con displasias de caderas, en donde llevan un avance muy importante desde la planificación de la cirugía, cómo se va a tratar durante el preoperatorio, qué se le va a proporcionar. Importantemente, en la administración de líquidos, hace un momento estaba pensando, es que depende del tipo de grupo al que usted se relacione. Está el grupo del ASA y está el grupo europeo. El grupo europeo dice que es 1 hora de líquidos claros, ASA dice 2. Cualquiera de los dos es importante siempre y cuando no se deje con mayor ayuno al niño. Bueno, ¿por qué? Porque podemos tener implicaciones. Durante el intraoperatorio puede usted dar la anestesia con la cual usted considere que puede tratar al niño. Y en el posoperatorio, un tratamiento adecuado del dolor. Y bueno, recordar, desde hace más de 20 años ya se ha estudiado al respecto qué efectos tienen el dolor en relación al aspecto cognitivo de nuestros pacientes. Y ello quiero decirles también, incluso in útero. Si nosotros somos anestesiólogos que manejamos pacientes embarazadas, recuerden, esos pacientes que ya se ha descrito que existe un 20% de disminución de la tensión arterial con un bloqueo peridural y en su gradualidad de un 40 a un 60%, dependiendo de la velocidad de administración del fármaco, y que bueno, lo puede usted recuperar con efedrina. Recuerde que esos pacientes tienen alteraciones neuroconductuales, esos pacientes que nacen de esa mamá embarazada tienen alteraciones neuroconductuales posteriores a la aplicación de esa efedrina. O sea, no estamos haciendo lo correcto. Debemos tratar adecuadamente a los pacientes, debemos primero a dar una atención adecuada de una valoración preanestésica, y aquí sí me enfoco un poquito más a dar, en Montesinaí tienen un programa perfectamente bien establecido en donde se proporciona esa estabilidad preanestésica al paciente con algunas terapias
para que el paciente ingrese a quirófano y tenga esa ansiolisis y ese consumo mayor de fármacos durante el transanestésico? Bueno, les tengo una noticia. El Colegio Mexicano de Anestesiología ha realizado 2 cuentos justo para ello, para leerlos en la valoración preanestésica y disminuir importantemente esa ansiolisis. Y con ello va usted a reducir el porcentaje y la cantidad de microgramos de fármacos, ya sea opioides, analgésicos, en nuestro paciente pediátrico. Y se refiere que puede ser hasta un 40%. Bien, les agradezco mucho su atención y es para mí un gran placer que ustedes estén conmigo, escuchándome. Recuerden, tenemos que cuidar a nuestros niños y los tenemos que cuidar in útero desde que está dentro de nuestra paciente embarazada. Si al paciente le van a realizar una cirugía fetal, también tenemos que protegerlos. Y bueno, si nuestro paciente va a entrar a quirófano, recuerden que no pueden ser las mismas cantidades de fármacos a un pequeño que tiene una edad posconceptual diferente, ya sea prematuro o sea de término. Y bien, también a los otros niños, lactantes mayores, menores y adultos. Todos tenemos un concepto diferente incluso de la vida e incluso del comportamiento durante el transanestésico. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Silva por su presentación. Adelante, doctor Saucillo. Bueno, el siguiente participante, me da mucho gusto presentarlo, es el doctor Gustavo Quiroga Martínez, buen amigo y ha tenido bastantes puestos en la federación y es académico. Él nos hablará de la certificación en anestesiología y su proyección en el futuro. Él es actualmente el presidente del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología. Adelante, doctor.